Amén. Como les decía, es un honor y un privilegio poderles saludar en esta hora. Son más que bienvenidos a nuestro servicio virtual. Dios les super bendiga a cada uno de ustedes que están ahí en sus casas, pero también nos ven a través de nuestras plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Son muy bienvenidos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su gran amor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, bendito Rey, por tu gran amor y misericordia. Con mucha humildad nos presentamos delante de ti, bendito Dios, para que tú nos hables, bendito Padre. Estamos agradecidos por tu favor, porque realmente eres maravilloso y tus bondades y misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy podemos aferrarnos a tu presencia, aferrarnos a tu palabra, bendito Dios, y sabemos de que el día de hoy nos vas a hablar. Creemos en nuestro corazón, bendito Dios, de que esta palabra, bendito Rey, que has depositado en mi corazón, que creo también en mi corazón, que es la que quieres que comparta, Señor. Yo te pido de que nos hables a cada uno, Señor. Así como me hablaste a mí, háblale a cada uno. Realmente maravillado siempre de tu palabra, de lo que nos enseñas a diario. Señor, en nuestro reto 21 estamos muy agradecidos porque hemos visto tu mano poderosa en estos días y en los pocos días que faltan. Nos falta una semana para finalizar este reto 21, bendito Dios, y yo sé de que esta semana es la semana, bendito Dios, donde más acontecimientos a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, van a haber, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy tengo un mensaje que le he titulado, como dice nuestro reto 21 en nuestro manual, que pues compartimos con antelación: alabanza como expresión de fe. Hermanos, este es uno de los devocionales que a mí más me impacta, es porque dentro de todo está de que la oración tiene extremadamente poder, pero lo que sí es cierto es que una oración sin fe no tiene sentido. Una oración sin fe no pasa del techo. Y la palabra del Señor nos indica de que cuando nosotros clamamos a Dios creyendo de que le hay, creyendo de que Él nos va a favorecer, hermanos, pasa algo especial y sobrenatural. Pero aquí no es la oración, sino la expresión de fe. Y entonces la alabanza se convierte también uno de esos factores que a través de nuestros labios podemos cantar declarando con fe lo que Dios va a hacer. Y cuando lo declaramos con una expresión de fe, en gratitud a Dios, pasan cosas espectaculares, cosas que no te imaginas. Y dentro de las cosas está de que a mí me encanta, por ejemplo, lo que es la alabanza. Cuando se trata de cantar, ahí póngame en primera fila porque realmente es mi pasión, es algo que nace en mi interior y me gusta demasiado. Bueno, eso hace parte de mí y lo digo yo porque hasta donde Dios me permita respirar y también poder hablar y poder tocar, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo lo que respira, alaba al Señor. Aunque tú no quieras, estás alabando al Señor porque respiras. Tienes cuerdas vocales, entre eso muchas cosas. Pero quiero comentarles de que vamos a estar ahí en el libro, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a estar hablando acerca del rey Josafat. Es una historia que yo sé que, como muchas de nuestra historia, la Biblia, el Señor nos habla poderosamente, y yo sé de que quizás muchas personas conocen este capítulo, pero hoy quiero que vayamos nuevamente a este capítulo y yo sé que Dios nos va a hablar especialmente. Yo quiero leer a favor de ustedes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra del Señor: después de esto los moabitas y los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Eh, los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciendo: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del mar Muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro,
Tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos los diste a nosotros. Como somos descendientes de tu amigo Abraham, eh, eh, este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Y si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias, venimos a buscar en este templo, escúchanos y ayúdanos. Esta oración fue de Salomón. Cuando nuestros antepasados salieron, aquí está hablando el rey Josafat, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón y Moab y Seir, sino que los mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos, pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacer frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en búsqueda de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraban uno de los ayudantes de los sacerdotes llamados Jaasiel. Y yo quiero repetir este versículo aquí que dice: allí también se encontraban uno de los ayudantes de los sacerdotes. Había un ayudante, escuché, era un ayudante, y el cual se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaasiel. La Biblia, cada vez que va a mencionar algo, se vuelve mucho más, o sea, es algo muy, muy interesante, hermanos. Mire que acá está hablando de que se levanta un muchacho llamado Jaasiel, que es ayudante de los sacerdotes, pero menciona, estos son los antepasados, y aquí está mencionando a Asaf, está mencionando a Manatías, a Jael, a Benaías, hijo de Joiada, Zacarías. Ahorita vamos a hablar de eso, que esto me impactó el corazón. De pronto el Espíritu, y entonces en ese momento dice que de pronto el Espíritu de Dios eh, le dio este mensaje a Jaciel, a ese muchacho que era ayudante de los sacerdotes, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Sir, ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos estos, los que estaban con él, también se arrodillaron ante Dios y adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Keat y Coré y la tribu de Leví se pusieron de pie y alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Hermanos, esto es extremadamente, no sé, pero realmente llama mucho la atención. Me emociona ver este tipo de historias en la Biblia, porque realmente es algo que nosotros vemos a diario y cómo luchamos. Pero bueno, quiero ir al contexto de esta historia. La historia de Josafat, este hombre era rey de Israel, y también nos ofrece a nosotros un tremendo ejemplo de cómo la alabanza puede ser esa expresión de fe para nosotros cuando estamos en momentos de angustia y momentos de dificultad, en medio de adversidades, frente a una gran coalición, digámoslo así. Venía un ejército a atacar a este hombre, y lo primero que hizo fue, uno, obviamente como cualquier persona, tener miedo, y lo segundo fue postrar, mandar a que la gente ayunase y clamara a Dios. Y lo que él hizo inicialmente fue postrarse delante de Dios, y hizo que la gente se reuniera y empezaron a clamar a Dios y se arrodillaron frente al templo, donde Salomón hizo una oración específica que literalmente lo dice el texto cuando recuerda la oración que hizo Salomón en ese momento, de que cuando el pueblo estuviera en oprobio o en angustia, hubiera pecado delante de Dios, pues simplemente orara hacia
en dirección hacia ese templo y que Dios los escuchara. Entonces, este hombre estaba aferrándose a la promesa, aferrándose a esa oración que estaba escrita, aferrándose a la palabra y empezó a manifestársela a Dios en este momento preciso de angustia, porque venía no solo un ejército, ni era uno ni eran dos, hermanos, eran tres ciudades o tres reinos que se unieron para venir en pos de solamente un rey, y es evidente que él no tenía las tropas suficientes para ganar o conquistar o vencer a estos enemigos que venían en son de esto. Y es un claro ejemplo de cómo la expresión de alabanza puede generar, cómo la alabanza puede ser esa expresión de fe que nosotros podemos mencionar o cantar en los momentos determinados más difíciles de nuestras vidas o momentos de adversidad. A mí me llama la atención porque el salmista David, cuando escribe el Salmo 100, dice que aclamad con júbilo al Señor toda la tierra y servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y a mí me encanta esto, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entonces él menciona de que debemos de entrar por las puertas de Dios con acción de gracia, delante de sus atrios con alabanza, y dice cantarle, gracias, bendecid su nombre, o sea, exaltar. Cuando nos presentamos delante de Dios, sin importar lo que estemos viviendo, debe ser a través de la gratitud. Hermanos, la alabanza también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias, especialmente en los tiempos de dificultad, porque es natural de que cuando nosotros estamos enfrentando diferentes situaciones, angustias, peleas, divisiones, momentos difíciles, no queramos ni alzar nuestra voz. Y sí que más sonreír, es difícil, hermano, pero aquí está la expresión de fe. ¿Cómo estoy viendo yo la situación y cómo me presento delante de Dios? Hermano, cuando nosotros hacemos esto, la alabanza tiene el poder de transformar nuestra situación en estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando estamos exaltando el nombre de nuestro Dios, en medio de la prueba también estamos declarando confianza en Él, confianza en su presencia. Estamos prácticamente teniendo fe, declarando con fe que Él hará la obra en nosotros y que nadie va a quitar nuestra alabanza de nuestra boca porque nuestra vida depende de Dios. Esto genera un impacto en los cielos y puede hacer de que se abran puertas en los cielos donde Dios nos libre de, donde Dios haga milagros, donde Dios nos dé victorias específicas. No, cuando Dios nos puede dar victorias específicas, Dios puede concederte algo que vienes pidiendo desde hace tiempo. Por eso es importante presentarnos delante de Dios con acción de gracias. Siempre dale gracias a Dios por todo. ¿Y por qué se lo digo? Pablo y Silas estaban, le dieron más de 40 azotes. Ellos los exhibieron ahí públicamente solamente porque liberaron a una muchacha endemoniada. Terminaron en la cárcel, en la celda más tenebrosa, más oscura y más profunda. Y allí ellos, en medio del dolor, en medio de toda esa burla que les hicieron públicamente, esta gente no desistió. Y una de las situaciones fue de que, a pesar de que tenían cadenas en los pies y cadenas en las manos, estaban prisioneros allí, prácticamente adoloridos porque los azotaron durísimo, y estaban allí en medio de la noche. Dice que a medianoche ellos empezaron a cantar, empezaron a orar y cantaban himnos a Dios. Y en ese momento dice la escritura de que empezó a temblar a tal punto que los cerrojos se abrieron, se rompieron los grilletes, y esto hicieron, imagínense que fue tanto el temblor de que donde habían cadenas, donde habían puertas hacia los prisioneros, se abrieron. Hermanos, es que esto es una tremenda señal de que la alabanza en momentos así puede ser mucho más efectiva que simplemente yo ponernos a llorar o reprochar. Hermanos, yo les invito en esta hora a que nuestra alabanza sea una expresión de fe, y yo sé que Dios se va a mover poderosamente. Yo no sé por qué estás conectado en esta hora. Puede que tú digas, no, me conecté porque quería
escuchar algo bonito, hermano, pero hoy te quiero decir de que Dios va a hacer algo especial en tu vida y que la alabanza va a salir de tu boca a pesar de lo que estés viviendo, de las lágrimas que hayan salido, de los momentos de angustia, de soledad, de tristeza que estés enfrentando, aunque sientas que la gente te abandonó, aunque sientas que la gente no te entiende, aunque de pronto no te salgan las cosas como tú quieres que te salgan, hermanos, te estoy invitando a que a través de la alabanza se puedan romper las cadenas. Y yo sé que es muy difícil cantar a Dios cuando nuestros hijos, de pronto hay hijos que están en las drogas, hay otros hijos que están prisioneros de otras maneras, hermanos, pero si tú y yo empezamos a clamar a Dios, es prácticamente declarar una confianza hacia Dios. Y bienaventurado el hombre o la mujer, hermanos, que confía en el Señor, que medita en su palabra día y noche, será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice la escritura que su hoja caerá en el tiempo justo y su fruto será en el tiempo de Dios. Hermano, algo especial y sobrenatural. Josafat fue el cuarto rey de Judá, conocido por su fidelidad a Dios y sus esfuerzos para eliminar todo tipo de idolatría del reino. Hermanos, pero hubo algo en este hombre. Este hombre, a pesar de que hizo algo bueno, incluso lo hizo su padre también, ahorita vamos a hablar más o menos de lo que él dice en el contexto, pero aconteció de que antes de que Josafat era buena persona, empieza su reinado, pero acontece de que él se une junto con Ocosías, a pesar de que este rey de Israel era una persona mala, porque eh, Josafat es rey de Judá, pero Ocosías es el rey de Israel, ¿verdad? ¿Verdad? Son dos reinos. Entonces allí está este rey Ocosías, que prácticamente es una persona que no es agradable ante los ojos de Dios, está haciendo lo incorrecto, y Josafat pues se une con él para hacer un tema pues de una mercadería para partir hacia Tarsis con unos barcos, y al unirse con este rey pues literalmente Dios le desagrada fuertemente. Inmediatamente viene el profeta Jehú y le dice que a Dios no le agradó lo que él había hecho con Ocosías y por eso destruirá los barcos que iban rumbo hacia Tarsis, ¿verdad? Y cuando viene este profeta y le menciona esto a Ocosías en el capítulo 19 de acá del segundo libro de Crónicas, ves eso ahí en los primeros versículos, cómo Dios le dice de que está inconforme o está muy en desagrado por lo que hizo con el rey o con el rey Ocosías. Entonces en ese momento acontece que Josafat pues siente mucho temor de parte de Dios y empieza a comportarse muy bien, a tal punto en el que, hermano, este personaje dice la escritura que no mantenía en su palacio como muchos reyes, sino que empezó a viajar por toda Judá, que era su territorio, y empezó a viajar por todas las ciudades que conforman Judá. Y en cada ciudad este hombre posicionó jueces. ¿Cómo así que jueces? Recuerden que el profeta Samuel era un juez, no sé si recuerdan. Los jueces eran esas personas encargadas de liderar al pueblo en la parte espiritual. Entonces, él posicionó jueces, personas íntegras para realizar esta actividad, para que junto con los gobernantes de aquellas ciudades que él tenía, pues tomaran decisiones tanto legales, jurídicas, pero también muy espirituales y que fueran muy acorde a la voluntad de Dios. Entonces, esto ocasionó de que empezara a tener mucho agrado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso Josafat nombró algunos jueces en todas las ciudades fortificadas y los instruyó que juzgaran con justicia y con temor de Dios, reconociendo todo lo que era los estatutos bíblicos o todo lo bíblico, por decirlo así, en todas las decisiones que fueran a tomar. Aparte de eso, en cada ciudad que este rey pasaba, pues dentro de Judá, o sea, Judá, que da cuenta que Judá es un país y hay ciudades. Entonces él se la pasó yendo desde extremo a extremo, hermano. O sea, y cada gente que llegaba, él llegaba y reunía a la gente de cada ciudad o de cada provincia o de cada pueblo y les empezaba a mencionar de que hicieran todo conforme a la voluntad de Dios.
entonces les empezó a decir de que fueran obedientes, de que se volvieran a Dios, de que cumplieran sus mandamientos. Y en su liderazgo este hombre promovió de que hubiera un renacimiento espiritual. Empezó a ver como una moral hacia Dios y empezó incluso a destruir todos esos altares que habían en los lugares altos. Empezó a destruir todos esos altares de acera, de Astarot y todo lo que había allí, que el pueblo prácticamente había desviado su mirada a otros dioses, y este hombre hizo de que hubiera un renacimiento espiritual y moral en la nación como tal. Aparte de eso, también hizo una organización de levitas y sacerdotes en cada ciudad para que enseñaran la palabra, hermanos. Este hombre o sea, empezó a fomentar de que se creciera, o sea, de que estos levitas, no, o sea, sacerdote, pero que no faltara el levita. Ahorita vamos a ver eso. Eso me impactó demasiado. Entonces, habían sacerdotes y levitas que compartían la escritura, y esto generó de que Dios ayudara en esta administración de justicia, y la verdad ellos querían de que todo se hiciera conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de alguna manera, este hombre hizo muchas cosas que a Dios le agradaron, y por eso cuando viene el profeta Jehú, inmediatamente le dice, bueno, estás haciendo esto mal, pero a Dios le ha agradado lo otro que estás haciendo. Entonces por eso cuando él parte del capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, entonces vemos ahí cómo él empieza a manifestarse, a moverse en esta actitud, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando acontece de que en el capítulo 20, Josafat se encontraba en su palacio. Él ya se encontraba en su palacio, había hecho recorrido, y ya la gente pues no solamente le conocía, sino que había estado con el pueblo muy de tú a tú. Y acontece, mis hermanos, de que vienen mensajeros principales de cada ciudad, y vienen rápidamente, porque en ese tiempo no se manejaba WhatsApp, en ese tiempo no había email address, o sea, no habían emails, sino que habían temas de que era un caballo con su jinete y eran muy veloces, sí. Ellos iban rapidísimo a dar noticias, o cuando el rey mandaba también una noticia a alguna provincia, eran jinetes con su caballo, y eran caballos muy, muy adiestrados para que fueran muy veloces. ¿Y qué pasó? Incluso en la guerra se les respetaban la vida a esos jinetes de cada reino, porque eran gente que daban noticias. Entonces, en este caso, mandan el WhatsApp, o sea, mandan el jinete, vienen de las ciudades principales, porque se les da un avistamiento a lo lejos, pues, muy lejos de Judá. Menciona que por allá partieron pues desde la parte de Edom, desde el otro lado del Mar Muerto, y ellos se venían acercando, y estaban en la ciudad de Engadí, ¿verdad? Entonces allá menciona de que venían tres reyes. ¿Y cuáles eran esos reyes? Estamos hablando de los reyes déjame por acá, yo verifico, no recuerdo el nombre de ellos, y rápidamente dice que en el versículo 1 dice que eran los amonitas, los meunitas y los moabitas, o sea, moabitas, amonitas y meobitas, o sea, los de Sir. Entonces, ¿qué pasó aquí, mis hermanos? De que el rey entró en temor, o sea, obviamente estuvo aterrorizado. Dice la escritura que los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de Egadí. Josafat, mire lo que dice la escritura, lleno de miedo buscó la ayuda de Dios para mostrar su angustia, le pidió a todos los de su pueblo que no comieran. De todas las ciudades de Judá llegó gente, o sea, vino gente de toda parte para pedir ayuda a Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso de pie, o sea, en el patio, así como salen los reyes. ¿Sí? ¿Han visto cómo sale de pronto esos reyes que se hacen como en una ventana, y allí hay un patio gigante, y empieza este rey a hablar? Todos enmudecen, y este empieza a hablar, y empieza a escucharse la voz de aquel rey. Entonces, en ese momento, eleva una oración a Dios, ¿verdad? Y esto pasa, mis hermanos, porque lo que sí es cierto acá es la reacción de fe de Josafat. Hay una reacción de fe. Y yo creo que cuando tú y yo estamos visualizando
las promesas de Dios, escudriñando en su palabra, caminando en pos de su voluntad, te aseguro que en el momento que te encuentres en angustia y en dificultades, yo no creo que tú vayas a ir a buscar ayuda al hombre. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la reacción de este rey. La reacción de este rey fue, o sea, uno, esa gente, era demasiada gente, el dato ya estaba completado, sintió tremendo terror, porque así son las noticias cuando no son buenas, se siente terror, se siente temor, hay momentos de angustia, no sabemos cómo reaccionar, pero la reacción de este rey fue una reacción totalmente viable delante de Dios. Su reacción fue orar, su reacción fue ayunen, su reacción fue busquemos, porque solo Él puede ayudarnos. Aquí no es el chapulín, sino Dios. Dios es el que toma el control. Aquí no hay nada que hacer. Y es algo que en medio de la oración, Josafat le dice, yo no soy capaz con esa gente. Tú sabes que aquí ya se nos pierden las posibilidades de vencer. Hasta el pensamiento reconoce delante de Dios y por eso la oración es específica. Y yo sé, hermanos, que la oración, cuando es en un momento de angustia, la oración es muy específica. La oración es muy con sinceridad. Por eso cuando tú estás muy bien, a veces, ay Señor, gracias por el pan, la aleluya, y te acuestas. Pero cuando estás en adversidad, tu oración es mucho más eficaz. Y por eso muchas veces tenemos que enfrentarnos en momentos así en la vida, o tenemos que ser probados, o tenemos que sentir el peso de la persecución del enemigo para poder entender de que Dios es grande, para poder ver lo que Dios va a hacer con nosotros y cuál es el Dios que tenemos. Y si hay algo que Dios sea experto es en demostrar su poder. Cuando le dijo al pueblo, yo quiero sacarlos con mano poderosa, es porque quiero que ustedes vean cuál es el Dios que están siguiendo. No están siguiendo un Dios de acera, no están siguiendo un Dios falso o un Dios que no se mueve. Dios siempre se manifiesta con poder. Hermano, Dios tiene la capacidad de colocar tu situación, tu enfermedad, tu dolor en nada. Él lo convierte en nada porque Dios nos saca de la esclavitud o de la muerte y nos trajo a la vida a través de su Hijo amado. Hermanos, y la reacción de Josafat es algo que tenemos que entender. Nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios en oración, en alabanza. Y la alabanza es lo que yo voy a hablar aquí. Aquí viene esta partecita que me encanta. Hermanos, allí cuando Josafat eleva la oración, y es algo que llama la atención porque uno no sabe quién está cerca de uno, el que menos piensa, el más menospreciado o el que tiene el cargo más bajito. Pero cuando hay una descendencia, hay un linaje, cuando hay una búsqueda, cuando hay una entrega, así Samuel cuando estaba allí el sacerdote y cuando Dios llamó a Samuel, dijo Samuel, Samuel, no entendía la voz del Todopoderoso porque no le conocía. Y cuando Elí le dice a Samuel de que diga, he aquí está tu siervo, inmediatamente es la voz del Señor que pudo comprender. Samuel, cuando escucha la voz de Dios por primera vez, se espantó. Él era un niño y por eso cuando Elí entendió de que era Dios el que llamaba a este niño, pues él también se sorprendió grandemente, porque uno no sabe Dios a quién va a usar para estos tiempos, para esta época, para estas generaciones que se ven. Hermano, si tú vas este mes al centro, te vas a dar de cuenta de que hay que estar orando constantemente, porque puede venir una persecución grandísima a nuestra nación por causa del pecado, de tantas cosas que se viven a diario, hermano. No estamos jugando, estamos en el tiempo de la recta final. Y si nosotros no nos ponemos en pie a clamar a Dios, a estar firmes en su palabra, podemos resbalar y podemos caer, hermano. Entonces tenemos que estar firmes. Y entonces cuando Josafat empieza a orar en presencia del pueblo, dice que allí todos se reunieron en ese momento y empezaron a clamar a Dios, ¿cierto? Y en medio de esa oración dice que ellos estaban allí y estaba también un muchacho llamado Jaasiel, hijo de Zacarías. No olviden ese nombre. Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, o sea, Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf. O sea, viene de un linaje impresionante este niño, ¿me explico? Viene de un linaje impresionante sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, oiga, el Espíritu de Dios. Imagínese ese escenario.
terror, aflicción, temor de morir. Yo creo que se escuchaba los alaridos de esa gente a distancia, porque cuando esos ejércitos marchaban, eso era aterrador en esa época. Entonces se postran allí y nadie habla y todo el mundo enmudece cuando de repente viene el Espíritu de Jehová en medio de esa reunión, en medio de toda esa gente, y viene sobre la vida de un ayudante, de un niñito que le ayudaba a los sacerdotes, allí, en medio de la reunión, y dijo: oí, Judá. Y entonces dice acá que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión sobre este muchacho de Jaziel. Y dijo este muchacho lleno del Espíritu Santo, dijo: oí, Judá, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y todo rey, y tú rey, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis. Ay, imagínate tú. ¿Usted sabe cuántas veces dice no temáis en la Biblia? 365 veces. Dice: no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ojo que esto es una palabra profética. Y dice: he aquí, que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. O sea, cuando lleguen ahí, quédense quietos, no vayan a pelear. Y ustedes van a ver desde ahí, escúchenme, van a ver y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, Israel. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Porque Jehová estará con vosotros. Y la Biblia menciona la genealogía de este muchacho de Jaziel. Hermanos, yo quiero que ustedes vean esta analogía, esta genealogía, perdón. Hermanos, en medio de esta crisis, Dios levantó a un levita llamado Jaziel para entregar este mensaje que realmente fue crucial, y fue una persona la menos esperada en ese momento. No fue un sacerdote, no fue el profeta conocido, hermanos, fue un joven que tenía un linaje específico. Esta genealogía, empezamos con quién es Asaf. Hermanos, la genealogía de él era Asaf, Manatías, Jadiel, Benaías, Zacarías. Y yo le voy a mencionar Asaf. Asaf fue el principal músico que fue establecido por el rey David. Era un levita de la familia de Gersón, y se le atribuyen varios salmos. Y usted sabe que en el libro de los salmos, del 90 hacia arriba, del 94 hacia arriba, no recuerdo específicamente, antes de llegar al 100, hay puros salmos de Asaf. Hay puros salmos de este señor Asaf, que era el principal de los músicos establecidos por el rey David dentro de su reinado. Aparte de ese, también está Manatías. Era un levita mencionado en la Biblia, y posiblemente estaba relacionado con el liderazgo en cuanto al tema en el templo, ¿verdad? Y también está Jahiel. ¿Quién es Jahiel? Era un levita involucrado en el servicio del templo y la enseñanza de la ley. O sea, dentro de eso está en el contexto del reinado de Josafat. O sea, había una familia de levitas allí. Pero el que me llama la atención y me genera un impacto es el tema de Benaías. No sé si ustedes recuerdan a Benaías, que es hijo de Joiada. Joiada era un levita de Casbel. Benaías fue el tercer hombre, o sea, digámoslo así, fue uno de los 30 más valientes de David, y era un levita. Y lo que me llama la atención es que David se rodeaba de gente de alabanza, de gente que adoraba a Dios, pero era gente que a su misma vez era guerrera, hermano. Era gente que no se daba por vencido. Los levitas en esa época eran gente también que tenían una posición de defensa, de que peleaban en pos del pueblo. Y se lo digo por qué. Porque Joiada, que es el papá de Benaías, que es Judá, también era un levita de Casbel, y era un hombre, era un varón de guerra. Y su hijo, Benaías viene a ser un tremendo guerrero. Mató a los dos leones de Moab. Este personaje ya conocía a esa gente que venía. ¿Me explico? Entonces, a pesar de eso, Benaías fue
ese jefe de la guardia personal del rey David. Este hombre también estuvo allí junto con David cuando se le reveló su hijo Absalón. Cuando David salió de Israel humillado, prácticamente este hombre fue uno de los que jamás dejó a David. Y cuando él volvió, se volvió el principal en cuanto al ejército. Después este mismo señor de Benaías. Estamos hablando de un levita, de un adorador, estamos hablando de alguien que sirve en el templo, pero que también es el líder, o sea, estamos hablando de un tremendo valiente, me explico, de guerra, hermanos. Entonces, cuando este personaje va y custodia incluso a Salomón cuando va a ir a ser posicionado como rey, y cuando Salomón está como rey, se queda como digámoslo así, el capitán principal de todo el ejército y los escuadrones a nivel de todo Israel, de todo de todo el país que la monarquía de Salomón estaba ahí posicionado. O sea, Benaías era tremendo personaje, me explico. Y este muchachito que está aquí de ayudante de los sacerdotes es nada más y nada menos que descendiente directo de estos principales. Y a mí me llama la atención es porque la alabanza, hermano, la alabanza es una expresión de fe. Cuando tú y yo cantamos en medio de la angustia, de la dificultad, nos volvemos unos guerreros, hermanos, y por eso hay que cantar con júbilo, tañendo con júbilo. David se rodeaba de gente así. David no se rodeaba de gente que no le ayudara, sino de gente que adorara a Dios, que exaltara a Dios, pero que también fueran guerreros valientes para hacer de que esto funcionara, para hacer de que esta iglesia funcione. Gente capaz de ir a derrotar al enemigo, de enfrentarse a gigantes. Este Benaías se enfrentó a un león incluso en una cueva, mató a un egipcio de 2.5 metros de altura, le quitó ese codo que tenía, que era como un rodillo de telar, se lo quitó y con eso mismo lo mató. Hermanos, este hombre mató a los dos campeones de Moab, que eran dos leones principales. Estamos hablando de dos hombres gigantes con renombre a nivel de Moab. Y este hombre Benaías era, aparte de ser un tremendo adorador, era un valiente muy, muy específico. Y esa sangre, hermanos, que proviene es porque ¿a qué voy con esto? De que Dios cuando promete su espíritu, en este caso nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nosotros buscamos la presencia y hacemos las cosas correctas delante de Dios, hermano. Nuestra alabanza rompe cadenas, nuestra alabanza rompe todo aquello que está tratando de destruir nuestra familia, nuestras vidas o aquellas cosas que venga a acontecer, no, hermano. La alabanza es una expresión de fe donde tú y yo al momento de cantar estamos reconociendo de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control, de que Dios va a hacer su obra, de que no me importa lo que esté viviendo, yo confío en ti, Señor. Eso significa la alabanza, hermanos. Y aquí hay algo impresionante, porque viene palabra de este muchacho, porque estaba lleno del espíritu de Jehová. Dice que el espíritu de Jehová vino sobre él y viene palabra específica, y cuando este muchacho se levanta, empieza con la palabra que todos queremos escuchar: no temas. Ni desmayes, hermano. Porque qué, ay, no, eso es tremendo. Entonces viene palabra directa de Dios a esa multitud, y inmediatamente, así como su genealogía, empieza a direccionarlos a cómo deben de estar posicionados como en batalla. Pero esta batalla no iba a ser física, esta batalla iba a ser de que ellos iban a ver cómo Dios iba a mover poderosamente. Esta batalla iba a ser sin espadas, es una batalla imposible. ¿Sabes qué es esto? Significa de que tenemos que romper a todo lo que somos nosotros para permitir de que Dios se glorifique. Tú estás intentando salir de ese problema con todos tus recursos, hermano, pues yo te pido que confíes en Dios. Canta un poquitico más, arrodíllate un poquitico más y confiemos en que Dios va a hacer la obra. Aunque nuestros ojos vean el ejército que viene en pos de nosotros, si nosotros confiamos, hermanos, Dios se va a mover poderosamente. Y yo lo digo porque yo he cantado en medio del dolor y yo sé que es tener
salvación por parte de Dios, cómo viene fuerzas a nuestro corazón, cómo viene fuerzas a nuestro cuerpo cuando prácticamente estamos al borde de la muerte. Cantar es una expresión de fe y por eso tenemos que hacerlo con toda nuestra convicción. Y por más momento difícil que estemos afrontando, canta, canta, canta al Señor, canta y expresa con fe, con convicción lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Él te va a libertar. Canta en contra de lo que te está pasando. ¿Cómo así? O sea, si hay hay un diagnóstico de enfermedad, pues canta por sanidad, canta como si ya fuera sano, hermano, porque Dios va a hacer algo, porque Dios va a pelear contigo, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti, hermanos. Y la alabanza como estrategia también. Entonces dice la palabra del Señor que cuando comenzaron a entonar, y a mí me llama la atención todos. ¿Sabes qué fue lo que pasó partiendo desde allí? Que dice la escritura de que ellos inmediatamente empezaron a prepararse y fueron hacia allá y ya vienen estas fuerzas. En ese momento que este muchacho termina de hablar, ¿sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Esa misma noche, ellos tenían un día y ya. Esa misma noche se pusieron a cantar. Dice la escritura, vamos a ir al texto. Dice la palabra del Señor que inmediatamente en ese momento, ¿sabe qué pasó? Que cuando el ejército de Judá, dice acá, en el 18, entonces Josafat se puso de rodillas después de que este muchacho terminó de decir eso. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Kedar, mire aquí, mire, Kehat, de Coré, los de la tribu de Leví, se pusieron de pie y empezaron a alzar su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Hermano, empezaron a adorar en medio de esa angustia, empezaron a cantar en medio de ese dolor, empezaron a cantar en medio de ese temor, y no se fueron de allí, sino que confiaron y cantaron toda la noche. Dice la palabra del Señor que al día siguiente ellos se levantaron muy temprano y se prepararon para ir al desierto de Tecoa, como mencionó este joven. Cuando iban saliendo de Jerusalén, inmediatamente el rey Josafat tomó como ese aliento, se puso de pie y les dijo: escuchadme con atención. Todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada sucederá. Dios nos dará la victoria. Luego se puso de acuerdo con el pueblo junto empezaron a elegir de que fueran cantores para que marchasen al frente del ejército. El ejército iba enfrente, pero al frente del ejército iban gente que iban a cantar, iban gente con instrumentos de música. Y fue en ese momento, mis amados hermanos, cuando de repente ellos estaban allá listos para empezar el tema de la canción, cuando en ese momento dice la escritura, mis amados hermanos, que en ese momento, me regalan un segundo, y dice la palabra de Dios, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice la palabra del Señor de que fue tanta la confusión de que los de Moab y los de Moab y los de Amón se fueron contra los de Seir, y después se mataron entre ellos. O sea, literal fue una tremenda masacre entre el mismo ejército que venía a atacar. O sea, entre ellos mismos se mataron. Y el pueblo desde esta perspectiva, con sus ojos empezó a ver cómo se mataban entre ellos. ¿Y qué pasó ahí? Ese polvero. Esa gente se empezó a matar, se confundieron. O sea, fue tanta la confusión que el mismo Dios hizo. Pero ¿cuándo fue que empezó esto? Dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová. Hermano, la alabanza tiene poder. Yo no sé si tú no lo has leído en la Biblia, pero te lo quiero decir con este versículo. La Biblia dice que cuando comenzaron a cantar, Jehová se empezó a mover. Así que canta en
en medio de la angustia, canta, hermano, canta, canta como expresión de fe. Josafat, hermano, eligió sus cantores específicos, venían cantando toda la noche y a pesar de que estaban sintiendo de todo, no se quedaron allí, sino que empezaron a entonar, mi hermano, y Dios empezó a dar una victoria que no te imaginas. No te imaginas, hermano. No te imaginas Dios cómo se mueve cuando uno confía en Él 100%. Entonces, aquí voy con esto. Hay un resultado glorioso. Es una historia de esas que uno dice, wow, o sea, wow, Dios es grande. Y vinieron todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza de ellos, para volver a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de los enemigos. Aparte de esto, ¿sabes qué pasó? Cuando ellos fueron hacia donde estaba ese ejército, se encontraron con que ese valle estaba lleno de muertos. Todos se mataron, no quedó nadie con vida. ¿Y qué hizo el pueblo? Se trajo todos los tesoros. ¿Qué vamos a dar esto aquí? Se trajeron todos los tesoros. Tardaron más de 3 días recogiendo todos esos tesoros. Y fuera demasiada comida, demasiadas cosas que ellos traían. Y todos se los trajeron. Porque cuando Dios bendice a su pueblo, no añade tristeza con ello. Hermanos, cuando tú y yo vemos la mano de Dios, hay un gozo que sobrepasa el entendimiento humano. Amén. Hermano, entonces la alabanza es un factor extremadamente importante en nuestras vidas como cristianos. La alabanza, nuestro cántico. Y por eso la palabra del Señor menciona de que toda lengua tendrá que confesar de que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y a mí me gusta mucho una palabra que ellos estaban cantando. ¿Cuál era el cántico de ellos? No sé si alguien lo recuerda. ¿Qué era lo que ellos estaban entonando? Ellos estaban entonando una palabra de que Jehová siempre nos responde, ¿cierto? No recuerdo esa expresión específica en este momento, pero ellos cuando salieron a cantar simplemente empezaron a mencionar un salmo que ellos cantaban, un himno. Y ese himno empezaron a declararlo cuando empezaron a ir y Dios se empezó a mover. Dios se va a mover en tu vida, mi hermano. Y yo te pido hoy con todo el corazón de que no te dejes achicopalar, no te dejes atormentar. Yo sé que parece que tu problema es muy difícil de asimilar y es muy difícil de resolver. Humanamente puede que sea así, pero Dios es más grande que la enfermedad, Dios es más grande que tu dificultad, Dios es más grande que todo lo que quiera venir en pos de ti, porque hay momentos en la vida donde pareciera que el mismísimo infierno se juntara para venir en pos de tu vida. Estamos viendo la tipificación de 3 ejércitos, de 3 naciones gigantes que venían a atacar a una mucho más inferior y el número de personas era muy superior al con el que iban a atacar. Era casi que era evidente que iba a haber una destrucción y eso tipifica de que no hay posibilidad de ganar, de que quizás en nuestra mente o nuestra fuerza no seamos capaces y por eso sea tan difícil de llevar esa situación. Pero hermano, alaba, porque cantar a Dios rompe cadenas, cantar a Dios rompe todo lo que no te imaginas. Imagínate tú que cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu demoníaco, un espíritu maligno, inmediatamente cuando David tocaba el arpa, entonces este espíritu dejaba de atormentar a Saúl. Hermanos, ¿por qué? Porque la alabanza y poder, pero más en los hijos de Dios. Y cuando tú y yo cantamos, hermano, nada nos quitará esa alegría o ese gozo de nuestros labios, si nosotros realmente confiamos en aquel que todo lo puede. Y hoy te invito a que confiemos. Hoy te invito a que confiemos juntos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos permites compartir en esta mañana. Esta alabanza como expresión de fe, Señor, hoy queremos cantar delante de ti, Señor.
Hoy queremos con gozo cantar, sabiendo de que tú nos respondes, Señor, nos socorres cuando estamos en angustia. Eres nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Tú permaneces fiel, bendito Dios, y nunca te has ido. Siempre has estado allí, Señor de la gloria. Y yo te pido en esta hora, Padre, de que seas tú fortaleciendo todo aquel que de pronto siente alguno de estas acontecimientos en su vida. Señor, pues tú viniste a este mundo, moriste por nosotros, le quitaste las llaves de la muerte y del Hades al enemigo y Señor, pusiste a todos nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies. De tus pies están, bendito Dios. Padre, hoy podemos clamar delante de ti, Abba Padre, mirar hacia el cielo, entonar un cántico de gratitud por la libertad poderosa que hiciste a nuestras vidas, en traer salvación, vida eterna, Señor. Nos diste la esperanza que necesitábamos cuando nuestra alma estaba en el muladar, cuando nuestra alma estaba en oprobio, cuando nuestra alma estaba en la muerte. Tú llegaste y nos rescataste, Señor, dándonos una oportunidad de vida, dándonos una esperanza viva, Señor, y hoy depositamos nuestra confianza y fe en ti. Creemos, bendito Dios, en lo que vas a hacer. Yo sé, Señor, de que aquí va a haber gente libre, va a haber gente gozosa porque le sanaste a su vida o familiares. Señor, se va a dolores de cabeza. Señor, gente libre del alcoholismo. Se rompe toda mentira del diablo acerca de problemas neuronales, Señor, problemas psicológicos, problemas en las articulaciones, Señor, dolores de cabeza, dolores de manos, de pies, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú das la victoria en esta hora, tú sanas, tú libertas, tú rompes. Hoy cantamos, bendito Dios, entonamos nuestro cántico, Señor, se rompe toda mentira, todo problema intrafamiliar, Señor, toda gente que está prisionera del engaño, dolor en el corazón por dolores emocionales. Señor, tú sanas, tú libertas y perdonas. Señor, haz algo poderoso en esta hora. En el nombre de Jesús creemos, Padre, de que en este tiempo veremos tu mano poderosa. Se levantarán nuestros hijos. Tú harás de que nos levantemos para esta generación también. Señor, creemos de que a través de esta iglesia virtual, Señor, tú llamarás a muchísima gente. Mucha gente, Señor, que no te conocieron, Señor, te van a conocer a través de nuestras vidas. Tú nos usarás fuertemente, poderosamente en esta generación, Señor, y por eso hoy lo confieso y lo declaro y lo canto. Canto con gozo, bendito Dios, porque tú traes sanidad, liberación, milagros, prodigios, señales, y veremos los que estamos aquí con nuestros ojos cómo tú peleas por nosotros, cómo tú te mueves por nosotros. Lo creemos en esta hora, Señor, y toda mentira del diablo, llámese como se llame, en el nombre de Jesús, la reprendemos de los hogares. Señor, ahora se rompen cadenas, se rompen ataduras. Señor, cantamos con libertad, cantamos con libertad, cantamos con gozo. Cantamos con gozo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Mis hermanos, yo cuando a mí me dio COVID y yo prácticamente estaba al borde de la muerte, yo salgo de UCI y los médicos todavía me decían de que yo me iba a morir, que todavía estaba extremadamente vulnerable, que ellos no sabían si había todavía posibilidad. Eh, eh, en ese momento, lo único que quería salir de mi boca era cantar, y lo que más me dolía en mi vida era no poder cantar a Dios, porque el tubo que me habían introducido por mi vía torácica literalmente me había afectado las cuerdas vocales. Entonces yo era como así. Y eso a mí me dolió, me partió el corazón. Y yo en vez de pedirle a Dios que me sanara, yo le dije a Dios, y Él lo sabe. Yo le dije, Dios, yo le dije, Dios, permíteme volverte a cantar antes de decirle cualquier cosa. Lo único que salió de mi boca fue, Dios mío, yo no,
permíteme volverte a cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y yo le decía a Dios. Mi esposa es testiga de que ahí empecé a cantar sin voz, empecé a cantar y a cantar y a cantar, y obviamente en medio de eso yo empecé a sentir una fuerza que ustedes no se imaginan. La alabanza para mí fue como un motor principal para ver la mano poderosa de Dios. Y cómo Dios en medio de todo eso hizo de que yo volviera a abrazar a mis hijos. Y bueno, la historia es muy larga, pero aquí estoy. Pero se los digo como expresión de fe. Yo pude ver la mano poderosa de Dios, su cálido abrazo, cercanía cuando estaba en el momento más vulnerable de mi vida. Y si yo pude cantar y a lo último me empezó a salir la voz y después pude volver a cantar, para mí se volvió un tremendo gozo. Y es un gozo, hermano. Tú tienes cuerdas vocales. Así digas, yo no sé cantar, hermano, es tiempo de hacerlo, porque Dios va a hacer algo especial esta semana y tienes que declararlo con fe. Amén.